son unas pequeñas fallas técnicas, les ofrezco excusas a todos, pero ya estamos aquí en este compromiso. Vamos a esperar a que se vayan uniendo todas las personas. Mil gracias a todos por estar aquí compartiendo conmigo esta charla. Realmente ustedes saben que para mí esto es un espacio de mucha felicidad. Estoy muy contenta del invitado que tengo el día de hoy. Buenas noches, Julie, Acadena, David Garzón, mi querido David, gracias por permitirme este espacio con tu adorado hijo. Callita, buenas noches. Gracias a todos por unirse y acompañarme. Se unen más almas a este gran live. Como les estaba contando, hoy es un invitado muy especial, una persona que quiero mucho, que la vida me permitió conocer aproximadamente hace 2 años, desde el año pandémico. Y hoy estoy con Nicolás Garzón Montoya. Él es el hijo de nuestra invitada anterior, Diana Montoya. Entonces, para mí es un placer que los dos hayan estado seguiditos en este live. No fue preparado, fue diosidencia. Ya se siguen uniendo más personas. Buenas noches, Castrillón. Bueno, voy a empezar a darle paso a mi invitado del día de hoy. Nico, mándame la invitación, porfa, para poderte dar paso aquí. Bueno, les cuento que la semana del 20 de marzo, en esa semana también tengo otra invitada. Mientras se me une acá Nico, les voy contando. También es una invitada nueva. Este año empezamos con nuevos invitados, entonces estoy súper contenta. La idea es que por lo menos en el mes hagamos 2 entrevistas mínimo, pero que estemos aquí conectaditos. Listo, mi Nico. Ya te doy paso a aceptar. Hola Nico, Hola, ¿cómo estás? bien, todo muy bien. De verdad que muchísimas gracias por tenerte aquí. Les estaba contando a las personas que se están uniendo que estoy súper feliz de que estés debutando conmigo en este espacio. De verdad, mil gracias. Me honras que estés aquí conmigo. De verdad, muchísimas gracias. No, a ti, Cata, pues muy emocionado por eso, porque es la primera vez como que me doy la oportunidad de tener estos espacios y de como darme a conocer por fin con toda la grandeza del cielo y con todo lo que uno puede compartir y llegar a ser. Así es, mi Nico, y además toda tu experiencia y todo lo bonito de tu ser no se puede quedar ahí detrás de cámaras. Es importante que la gente te conozca, además porque eres un ser maravilloso y vienes de una familia también preciosa. Y lo que te decía hace días, para mí es un placer que le hayas dicho sí a este proyecto y que te hayas unido conmigo y que realmente puedas debutar aquí conmigo y para eso estamos, para acompañarlos y para que podamos estar aquí unidos y podamos llevar bonitas experiencias a todas las personas que se unen. Mientras se unen Nico las personas, yo les voy contando a todos las personas que se unen por primera vez a este espacio. Es un espacio donde hablamos de temas que tienen que ver con conexión espiritual. Entonces, en este espacio van a encontrar todo lo que tiene que ver con registros acásicos, angiología, hipnosis, aromaterapia, constelaciones familiares y muchos temas más que se vienen. Ya hemos hablado de numerología también, del tarot. La idea es que ustedes en este solo espacio encuentren toda la información de valor que como seres les permiten evolucionar y estar conectaditos en esa parte espiritual, porque a veces con tantos contrastes y distractores que tenemos de nuestra vida terrenal, se nos olvida un poquito de dónde venimos. Entonces este espacio se hizo para esto, Nicolás, y a todas las personas que nos siguen. Ustedes pueden ver todos los en vivos en el canal de YouTube, Conéctate con Cata. Entonces ahí ustedes se pueden adelantar de todas las entrevistas que hemos tenido. Es, se siguen uniendo acá más personitas, aquí te están saludando, que bienvenido Nico, qué bueno. Listo, mi Nico, vamos a dar inicio a este espacio.
a esta entrevista. Realmente con Nicolás estuvimos hablando y decidimos que, al igual que tu mamá, que Diana Montoya, pues también fuera una historia de vida. Generalmente en estos temas o en este espacio siempre hablamos de un tema particular. Pues Nicolás está preparado en muchos temas, pero hoy también decidimos hacerlo por historia de vida, por unas fases, porque Nicolás es una persona muy joven que a corta edad empezó a detectar todos estos dones y en este recorrer de su vida, o en este tiempo que lleva, pues Nicolás ha experimentado, ha vivenciado, ha reconocido, ha explorado todo lo que tiene que ver su vivencia espiritual a través de su corta edad. Entonces realmente para mí es un placer presentarte, Nico, para mí es un placer que estés en este espacio y que te hayas decidido contarnos tu historia de vida, no solamente empezar con un tema puntual, sino que tu historia de vida. Entonces, para mí es un placer tenerte aquí y voy a contarles un poco quién es Nicolás. Nicolás es un sanador y guía angelical que empezó a habilitar todos estos dones. Él es regido por el arcángel Miguel, que ya más adelante nos va a explicar. También conoce todo lo que tiene que ver con los arcángeles, porque ha tenido experiencias con ellos y vivencias, y de los ángeles. Sabe todo el tema de códigos sagrados, cromoterapia, escudos angelicales, sanación angelical, limpieza energética, canalización por escrito, leyes espirituales. O sea, es que este niño de 20 años, este joven, tiene cualquier conocimiento, conocimiento del cielo, que realmente hoy nos va a compartir, pero nos va a compartir a través de su vivencia. Así que, Nico, bienvenido a este espacio, estás en tu casa. Entonces, la idea es que nos cuentes, así como por fasecitas, para que todos Sí, podamos entender rápidamente cómo fue esas vivencias, esas experiencias, cómo empezaste todo tu despertar consciente, cómo fue tu etapa de la niñez. Bienvenido, Nico. gracias, Cata. Bueno, antes de como empezar a contar la historia, es como una invitación. Y es que este espacio, la idea, pues sí, hablándolo con Cata, es que las personas o que estén pasando por esta situación, digamos, de crecimiento y despertar espiritual en su vida, o que tengan una persona que esté pasando por esta situación, encuentren como esa guía de, bueno, yo cómo enfrento esto, yo cómo puedo ayudar a esa persona que es especial para mí, porque digamos que en este mundo tan terrenal y en este mundo, pues en este planeta Tierra, no es fácil como despertar esa conciencia viendo todo lo que pasa, todo lo que nos sucede, todo lo que uno vive. Entonces es como eso, ¿cierto? Que ustedes digan, bueno, si él pudo avanzar en esto y él pudo crecer y él pudo tener como toda su experiencia, yo también me lo voy a permitir, ¿cierto? Me parece muy importante como que todos tengamos eso en cuenta porque es la idea principal como de este en vivo. Así es, Nico. Eh, Gracias por esa salvedad, porque parte de que contáramos esta historia es precisamente por ese propósito que Nicolás nos está diciendo. A veces ignoramos muchas cosas que viven personas a nuestro alrededor y personas cercanas y empezamos a juzgarlas, empezamos a criticarlas, inmediatamente lo asociamos con que están locos y de que ya tienen problemas, pero realmente es abrirnos y tener una apertura diferente con esos temas espirituales, con todo lo que tiene que ver con estas conexiones, porque pasa muy seguido y lo ignoramos y estamos perdiendo la oportunidad de que un ser de esta manera tan especial traiga vivencias, experiencias y ejemplos bonitos como tú lo vas a hacer el día de hoy con nosotros, Nico. Así que adelante. bueno, para empezar con toda esta historia, eh, para empezar desde el inicio, resulta que, como algunos saben, pues yo soy el hijo de Diana, ella estuvo acá como invitada hace meses, creo. Una persona pues con dones, con experiencias, con toda su espiritualidad pues muy completa. Y como en su historia de vida, llegó un punto en el que pues me estaba esperando a mí, ¿cierto? Entonces, como explicación pues del cielo y de toda esta experiencia, resulta que yo vengo pues acá a la vida, a este mundo, a acompañarla a ella en todos sus procesos, ¿cierto? Y cuando digo en todos sus procesos, es literalmente en todo lo que ella vive, ¿cierto?
en lo familiar, en lo económico, en lo amoroso, o sea, en todos los campos que como familia pues nos podemos conectar, estoy ahí yo con ella. Entonces, pues llego yo como, como esa guía, ese acompañamiento pues hacia ella. Y no Y estabas, y no eras esperado, ¿no? No estabas no programado. era esperado, no, eso fue una sorpresa. Y, y empiezo pues como a vivir mi vida como niño, ¿cierto? Obviamente mi mamá pues con toda su experiencia sospechaba y lo más seguro era que yo iba a tener como eh, Especial. sí, mi cosa especial. Entonces ella siempre me acompañó y me guió, pero me dejó ser niño, ¿cierto? Entonces un niño completamente normal, con sus cosas pues de niño. Empiezo a crecer, pues, ¿cierto? Como a entender ya un poquito más las cosas, como a, a entender cómo funciona el mundo. Y la primera experiencia, pues, que tuve como así espiritual, que primero es la que más me marcó y segundo es la que yo más tengo en cuenta, es que vi a la Virgen María. Estaba en mi casa y en una de las habitaciones, pues yo estaba por el corredor y la veo a ella. Entonces tengo la oportunidad como de hablar con ella, me da un mensaje y pues como yo era un niño, uno en esa inocencia, uno no como que dimensiona quién es la Virgen o quiénes son esos seres especiales. Entonces para mí fue como hablar con otra amiga que me dijo un secreto y que yo ese secreto no lo podía contar. Eso fue algo hermoso porque vi la Virgen como de una manera en la que uno no está acostumbrado a verla, ¿cierto? Uno se imagina como la figura tal cual que le muestran a uno en fotos o que ve uno en las iglesias, ¿cierto? Y no, yo la vi llena de colores, parecía como un bombillo lleno de arcoíris y no me dejó ver el rostro, pero le veía toda la silueta, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues yo le conté en la casa a todos, como, ah, miren que yo hablé con la Virgen, tal cosa. Y como era un secreto, yo no les podía contar qué me había dicho. Pues con el paso del tiempo, obviamente, ese secreto a mí se me olvidó, pero quedé con la imagen. Yo creo que eso me va a quedar de por vida porque fue algo demasiado bonito. Entonces, como que con eso yo empecé a darme cuenta que yo podía hacer cosas un poquito diferentes, ¿cierto? Como a los otros niños. Entonces, ya en la guardería, en la casa, en más lugares, pues que uno empieza como a visitar, a ir, que las visitas familiares, que una visita de un amigo, esas cosas, eh, empecé, empecé a ver a los seres que han fallecido, ¿cierto? No necesariamente como de las personas que estaban ahí a los lugares que yo iba, sino que simplemente se aparecían en la casa. Por decirlo así, yo ya sabía que eran seres que habían muerto, entonces yo lo tomaba normal, les hablaba y ya. Nico, Entonces, pero ahí estamos hablando de que tú qué edad tenías para contextualizar un poco a las personas que nos están viendo, porque pues uno dirá, pero bueno, esa edad ya era más grandecito porque si ya entendías, o qué edad tenías ahí, ahí tenía más o menos de 4 a 6 años. muy Sí, estaba chiquito, muy un bebé. pequeño. Sí. Y tú a esa edad ya dimensionabas y todo lo veías normal, nunca sentiste miedo, o cómo fue Mm, para ti la experiencia, por ejemplo, bu- de ver a la Virgen, me imagino que algo súper lindo y satisfactorio para ti, pero por ejemplo, ver las personas fallecidas, ¿cómo fue ese contraste tuyo? ¿Cómo lo tomaste como niño? Lo que pasa es que a pesar como de la edad que tengo y de la edad que tenía en ese entonces, siempre he sido como un poquito más adelantado, ¿cierto? Como que la madurez mental que he tenido desde chiquito ha sido un poquito diferente. Entonces, para mí era como, no tanto como un niño vería y no entiende y por qué pasa esto y por qué lo otro, sino que yo simplemente le contaba a mi mamá y en la manera en la que ella me explicaba, entonces yo ya entendía todo, ella me da las pautas como de qué hacer con estos seres que se presentaban, entonces yo empecé como a trabajarlo de una manera muy calmada, muy prudente, ¿cierto? Nunca me ha dado miedo porque, no sé, es como algo que yo me sé de toda la vida, ¿cierto? Para mí eso es como salir a la calle, como caminar, ¿cierto? Porque desde chiquito como que se me presentaban esas experiencias
Y como yo las enfrentaba como con tanto amor, como que nunca me dejé llevar por el miedo o por los comentarios de las personas como, pues si usted es un niño y viendo eso, usted no se asusta, usted no sale corriendo, no. Pues como Ok. que siempre he tenido muy claro que mi tarea es ayudar a esas almas a que descansen, ¿cierto? Nico, y por ejemplo, cuando tú veías las personas fallecidas, ¿te daban algún mensaje o simplemente tú las observabas? O qué pasaba en ese momento contigo? Eso era muy variable, ¿cierto? Había momentos en los que simplemente llegaban, yo sabían que eran seres que habían fallecido y ya. Yo no tenía que decir nada, ellos no me tenían que decir nada, simplemente eso pasaba y yo no sabía pues como qué seguía después de eso. En otros momentos sí me decían como, mira, yo me llamo tal, a mí me pasó esto, y yo como, ah, qué bueno. Entonces ya como con lo que me había enseñado mi mamá, yo les empecé a ayudar. Entonces, de una manera muy bonita y muy simple, es como encaminarlos a la luz, como bueno, explicarles que ya están muertos, entonces mira, tú ya estás en otro plano, ¿cierto? Tú ya estás como, ya no estás en la tierra, tienes que descansar, tú sigues como con tu familia, ¿cierto? Como explicarles qué pasaba, obviamente yo de niño a mi manera, para que ellos entendieran y poder como abrirles ese campo a que descansar, ¿cierto? Ok. Entonces, y habían otros momentos en los que sí me daban mensajes, pero esos mensajes sí eran muy, como que muy pasajeros porque no les prestaba tanta atención, ¿cierto? Porque pues igual Claro. era muy niño. Y tú, por ejemplo, también llegaste a sentir, porque una cosa es que tú veías a las personas ya fallecidas, pero también sentías o percibías en qué momento ya la persona iba a fallecer. Sí, una de las primeras experiencias que tuve como con las personas que mueren fue que estábamos en una finca en familia y fue el hermano de una tía, pues, ¿cierto? No era familiar mío, pero era conocido. Entonces, yo estaba muy chiquito y yo me apegué mucho como a esa persona. Entonces jugamos todo el tiempo, estaba conmigo, ¿cierto? Como que socializamos mucho y pues se acabó el paseo, yo llegué a mi casa, a los días fui al colegio y él se apareció en el colegio. Entonces, había momentos en los que obviamente uno tan niño, uno se toma eso muy normal. Entonces yo era como, ay, ¿él por qué vino al colegio? Yo no sabía que él venía pues a este colegio. Cuando llegué a la casa y les conté, ah, bueno, en el colegio él estaba todo vestido de blanco y me hizo así, como, chao. Y yo, chao. Y cuando llegué a la casa y les conté, como a las horas, pues, del mismo día, nos contaron que esa persona había muerto. No creo que no había muerto al instante, sino que fue como un proceso un poquito largo. Y a mí me llega el sentir de que él ya había muerto. Entonces, en mi casa está la costumbre de que cuando pasa alguna situación difícil, prendemos una velita como para llamar a los ángeles y para mandarle luz a esa situación. Entonces yo llegué, apagué la velita y les dije, no, es que ya se murió. Y efectivamente ya se había muerto. Entonces, es como esa parte de que es como no tanto un presentimiento, sino un sentir de que ya esa persona no está con nosotros y como algunas veces puede llegar y decirme chao, en otras ocasiones simplemente yo tengo el sentir o los ángeles me lo dicen, entonces yo ya lo sé y ya ayudo, ya empiezo como el proceso de ayudarle a que descanse. Pero tú no siempre puedes decir que eso va a pasar. O sea, No, tú no puedes decir, mira, hay gente que se va a morir, entonces ajá, tengamos cuidado todos. eso es algo muy particular porque las personas creen que uno como ser espiritual todo el tiempo está en conexión. Y de pronto personas como mi mamá que son demasiado especializadas, pues, y que su vida gira en torno a eso totalmente, es así. Pero como yo, digamos, todavía soy un joven, que tengo mis experiencias, tengo mis cosas de joven, de que estudio en la universidad, de que tengo que hacer otras cosas, de que salgo con mis amigos, entonces no en todo momento estoy en eso, ¿cierto? La mayor parte del tiempo, sí, cierto. Y eso no es como que yo le dé manejo como que hoy no me quiero conectar, ¿cierto? Sino que eso simplemente pasa y con mucha prudencia yo toco el tema, ¿cierto? Como que trato de abordar. Pero no es eso. En algunas ocasiones se da, en otras ocasiones es
simplemente no lo siento, eh, y se da la situación, pues la persona muere y yo no sabía, pero igual trato de ayudarle después de que, o sea, lo que sí siempre hago es que le ayudo cuando ya deja este Cuando no plano. tiene que trascender. Ok. Ujú. Bueno, entonces ya nos contaste cómo fue tu etapa de niñez, que empezaste a tener contacto con la Virgen, que veías seres fallecidos o sentías cuando esto iba a ocurrir y que como niño no sentiste miedo, lo disfrutaste, pues te gozaste tu proceso también, pues Sí. permitiste también ser niño, en tu familia también te permitieron, nunca te presionaron a otras cosas, sino te dejaron vivir el proceso como lo tenías que vivir. ¿Qué pasa cuando Nicolás entra al colegio? ¿Cómo vives esa etapa ya, una un poco más, pues sí, más Más madurita? grande. Ya tenías ahí más o menos 11 añitos. ¿Cómo viviste este proceso? ¿Los profesores sabían? ¿Los compañeros sabían? ¿Cómo fue tu etapa ahí, Nico? Bueno, digamos que cuando yo era niño, yo como que no sabía la importancia que tenía el tema, pues como frente a la sociedad, entonces para mí era normal contarle a cualquier persona, pero cuando ya entra al colegio y ya uno empieza como a dimensionar más cosas, sí empecé a ser muy prudente. Entonces, digamos que conté con la ventaja de tener un amigo, pues que al día de hoy todavía me acompaña en todo y era la única persona que sabía, ¿cierto? Por mucho tiempo. Entonces, cuando me pasaban las cosas en el colegio, porque en todos los espacios siempre van a suceder cosas, entonces en el colegio llegaban rectores que habían sido partícipes del colegio y que ya habían muerto, entonces eh, yo les ayudaba o les decía como, ¿qué necesitas? Muchas veces me decían como, no, yo simplemente estoy aquí para observar, pero yo estoy bien. Entonces yo los dejaba, pero corría a contarle pues a mi amigo y fue una experiencia muy bonita porque como que los dos fuimos creciendo en esa parte espiritual juntos, ¿cierto? Entonces yo le empecé a enseñar cosas de cómo sentir, de que él ya sabía cuando yo estaba viendo algo, que él ya sabía cuando yo estaba maluco, ¿cierto? Entonces, digamos que ese apoyo ha sido demasiado importante porque yo digo que enfrentar esto solo es muy difícil. Entonces, que Nico, una persona, sí, discúlpame, él siempre creyó en ti o al principio decía, no, tú estás como loco. siempre, Cómo fue el proceso con él? siempre creyó y lo más bonito fue que le tocaron todos los momentos que yo viví. Entonces le tocó la enfermedad de mi mamá, por ejemplo. Entonces con la enfermedad de mi mamá yo empecé como a meterme en el cuento un poquito de la sanación, como por el desespero de querer ayudarla. Entonces yo le hacía masajes, imposición de manos, cositas así. Entonces yo le contaba a él y él era como, me tenés que enseñar, pues yo quiero ver, qué bacano. En todas las historias de mi mamá, el proceso de la Virgen, pues con la Virgen María también, los rosarios en la casa, le tocó la primer muerte de mi mamá, entonces siempre ha estado como ahí, entonces para él no es como algo anormal, pero sí ha sido como un proceso muy bacano porque es un entendimiento, pues que hay una conexión muy bacana, porque entonces, a pesar de la amistad, ¿cierto? Y de la prudencia que yo manejo con el tema, también he tenido la oportunidad de entregarle mensajes a él, de ayudarlo a él en sus situaciones, entonces ha sido como un apoyo mutuo, que la verdad pues al día de hoy yo valoro demasiado porque no se encuentran todas las personas y en el Así es. colegio me pasó mucho porque las personas van y vienen y eso yo no lo entendía y cuando uno es espiritual sí que es cierto porque no todo el mundo lo entiende a uno, no todo el mundo está listo para acompañarlo a uno, entonces van, vienen, se quedan un tiempo, se vuelven a ir. Entonces, sí, en el colegio fue más como esa etapa de prudencia, de trabajar igual como en todo lo que yo hacía, pero igual seguía muy conectado pues como con lo que yo tenía que vivir, estudiar y lo que tenía que hacer, ¿cierto? Entonces, era como una espiritualidad muy intermitente, ¿cierto? Algunas veces estaba muy conectado, otras veces estaba en lo mío y así como que me fui yendo todo ese tiempo. Nicky, por ejemplo, no sé si te pasó algo así en el colegio, que tú estuvieras en clase normal, en tu día normal, habitual, y de pronto vieras algo. ¿Cómo manejabas eso? ¿Como que te asustabas, te admirabas un poco o tú seguías enfocado a lo tuyo, te hacías el loquito y seguías? ¿Cómo manejaste eso? Bueno, a medida que uno va creciendo, uno va conociendo mucho de uno mismo. Entonces, llegó una etapa en la que conocí a mi ángel guardián.
Entonces, eso se convirtió como en la persona con la que yo hablaba todos los días por WhatsApp, ¿cierto? O sea, yo para todo lo llamaba, para todo lo utilizaba y lo veía todo el tiempo. Entonces, cuando me pasaban estas cosas, yo de una, pues como que lo miraba, le preguntaba qué había pasado, entonces él me daba las indicaciones. Eso fue muy bonito porque en la casa, pues yo no era sino ir donde mi mamá y decirle, mami, ¿qué hago? Pero en el colegio yo estaba solo, mi mamá no podía ir a ayudarme, entonces obviamente yo le escribía a mi mamá si tenía la oportunidad, mami, me está pasando esto, mándame luz. Pero mi ángel guardián, que se llama Felipe, pues el nombre terrenal, eh, me empezó a ayudar en todo eso. Entonces, en una ocasión, ya estaba muy grande, estaba en décimo, yo estaba en clase y un profesor, pues que yo con los profesores siempre fui muy tímido, como que no sé, no tuve como ninguna conexión así especial con ningún profesor hasta que llegué a décimo. En décimo tuve la oportunidad de acercarme a muchos profesores, no por el tema o por ser lambón o cualquier cosa así, sino que simplemente se da, ¿cierto? Y por las cosas bonitas que pasaban, era una conexión muy especial. Este profesor estaba en clase y nos dijo como, hoy vamos a hablar de los chakras y de la energía. Yo en ese entonces no tenía tanto conocimiento, entonces yo dije como, bueno, vamos a escuchar. Él empieza a hablar y yo voy viendo que se le va formando una silueta detrás de él y que le pone la mano en el hombro. Entonces, obviamente yo le pregunto a Felipe qué hacer y él me dice, debes de decirle lo que estás viendo. A mí nunca me había dicho eso Felipe, ¿cierto? Yo, como siempre, era tan prudente, él era como, ayúdalo y ya. Y yo, bueno. Pero esta vez, como me tocó decirle, yo me acerqué al profesor y le dije, profe, me acaba de pasar esta situación, yo estaba viendo esto, yo te lo quiero compartir y pues le expliqué como que yo tenía dones, toda la situación, como para que no dijera, este niño está loco. Y él me dijo, creo totalmente en eso, cuénteme lo que quiera. Entonces le expliqué y fue muy bonito porque él me comentó que esa silueta, pues como yo se la describí, la han visto muchas personas como que han llegado a la vida de él y resulta que era un familiar que lo acompaña a él. Entonces, hay algo muy bonito en la vida de uno y es que cuando los familiares fallecen, muchas veces toman como el trabajo, porque el cielo es una empresa, toman el trabajo de que voy a acompañar a este familiar en su vida terrenal, como una guía espiritual, ¿cierto? Pero como está la conexión de familia, se da de manera muy bonita. Entonces, claro, este familiar lo acompañaba a él desde chiquito y pues se manifestó cuando él empieza a hablar de ese tema, porque cuando uno habla de estos temas como que se activa mucho la energía y las frecuencias como que empiezan a cambiar a positivo. Entonces él me dijo que si podía compartirlo, yo me imaginé que era con la esposa o con algún familiar, yo le dije que sí. Cuando entramos al salón, él le cuenta a todo el salón. Entonces fue como la primer como la primera vez que yo me abrí frente a todos, ¿cierto? Como que ya todos Exacto. sabían mi historia. Es decir, que no todos sabían, solamente tu mejor amigo sabía, o algunos profesores sí, algunos otros compañeritos también, o esa fue la primera vez que se destapó todo y ya tú pudiste estar tranquilo también con tu conexión. Pues digamos que mi mejor amigo era como la base, pues yo siempre le contaba el todo. Sí. Pero como te digo, fueron muchas personas las que fueron y vinieron, algunas tuvieron la oportunidad de conocer la historia de mi mamá, Ah, ok. entonces como que se entendían un poquito, pero nunca como que me abrí del todo, ¿cierto? Como que, ¿qué hacía yo? ¿Cómo ayudaba? ¿Qué me pasaba? ¿Cierto? Yo era muy privado con eso. Ya ese día que se contó, pues ya todo el mundo preguntándome, diciéndome que cómo era eso, que les explicara, que qué tan bacano, otras personas simplemente no dijeron nada. Entonces, como que esas experiencias me fueron como preparando para soltar la pena y decir como no, es que yo por qué voy a resguardarme lo que yo soy si eso ayuda a un montón de gente. Entonces fue una experiencia muy bonita. Nico, en esa época tuya pasa un evento que fue la muerte de tu abuelo. Cuéntanos cómo viviste ese proceso
si hubo alguna manifestación, cómo fue y qué te permitió ese momento, que te aportó en tu desarrollo, en tu exploración. Pues mi abuelo fue una persona siempre muy sana, ¿cierto? Cuando yo tenía 6 años más o menos, que estaba en esa etapa pues como de la virgen y todo, él tuvo un proceso pues en la clínica y estuvo muy mal. Entonces, ese fue como el primer acercamiento con él porque me habían llevado a la clínica como para despedirme y en el carro yo les dije como no, es que todavía no se va a morir. Y él estaba, pues él no estaba consciente y cuando ya como que salimos de toda la situación, él le contó a mi abuela y a mis papás y todo que en la experiencia que vivió él como en ese estado de inconsciente, me vio a mí un poquito más grande con un primo, como ayudándolo pues y mostrándole como una parte del cielo. Entonces, esa fue como la primera conexión con él. Mi abuelo era una persona muy sabia, entonces siempre estuvo como ese lazo y ese vínculo muy bonito. Pero resulta que más o menos a los 15 años, mi abuelo estaba pues normal, no, sin ningún problema. Y mis papás tenían un negocio, entonces pues yo me iba ya a pasar las tardes o ayudarlos pues en algunos días. Yo mantengo siempre, pues o mantenía porque ya por el tiempo casi no me da, mantenía una libreta o un cuaderno, porque siempre me ha gustado dibujar todo lo que veo. No soy el mejor dibujando, pero al menos me queda como el recuerdo de lo que vi y me parece demasiado bonito. Ay, después nos muestra Entonces, la virgencita que es preciosa. sí, ese cuaderno tengo un montón, desde los que dibujaba chiquito, los que fui dibujando más grande, los que dibujo ahora, entonces como que siempre miro y me acuerdo esas experiencias que viví. Yo estaba ahí en el negocio y me muestran, eso es, a ver, para explicarles y ponerlos en contexto. Resulta que uno de los dones que yo tengo es la clarividencia, ¿cierto? Es como que le muestran a uno el cielo, eventos que van a pasar, ¿cierto? Muy relacionado como cuando las personas van a morir, es como algo parecido, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, en este caso sí es lo mismo porque es la historia con mi abuelo. Yo estaba sentado y me empiezan a mostrar cómo iba a ser el velorio de mi abuelo. Eso fue en el mes de octubre, pues todo estaba muy bien, yo lo dibujé y en muchas ocasiones cuando a uno le muestran eventos, los ángeles le dicen a uno que no es necesario o no es el momento para contar. En esa ocasión me dejaron contárselo a mi mamá, entonces yo se lo mostré y ella me dijo como, bueno, Nico, pues esperemos a ver qué pasa, confiemos en el cielo, pues hasta ahora no hay como nada grave, esperemos. Pasaron 3 meses, en noviembre mi abuelo se muere y el día del velorio fue tal cual como estaba el dibujo. O sea, la foto, lo que vi ese día, ¿cierto? Fue algo muy especial y pues ahí como que entendí también que tenía más dones, que no era solamente hablar con las personas que habían fallecido o ver la Virgen, sino que había más cosas que yo podía explorar. Entonces fue muy bonito, ese evento la verdad me cambió mucho. En mi familia pues obviamente les dio muy duro porque era como la primera muerte así que pasaba de alguien tan cercano, porque siempre habían sido conocidos y todo. Pero yo enfrenté el duelo de una manera muy diferente, ¿cierto? O sea, yo no lloré, yo no estuve triste, yo como que todo lo contrario. Y más porque digamos que la ventaja que uno tiene al tener estos dones, y es algo que yo valoro y agradezco todo el tiempo, es que me permitieron ver él cómo estaba el mismo día que falleció. Yo llegué a mi casa, estaba acostado, cuando abrí los ojos, él estaba sentado en la punta de mi cama, con el ángel que acompaña a mi mamá, que se llama, pues le decimos la amiguita, Ay, ¿cierto? La amiguita. Estaban los dos y yo me quedé pues como tranquilo con eso. Y cuando ya me vuelvo a dormir, me muestran a mi abuelo entrando al cielo en compañía pues de este ángel y de una niña que se nos había manifestado también como por la época en la que yo hice el dibujo. Era una niña que llegaba a la casa pues como en alma. Llegaba a la casa, estaba con nosotros, le gustaba mucho sobar a mi hermana porque
tenían como una conexión ahí muy especial. Y luego me doy cuenta que la niña había llegado era a preparar a mi abuelo para la muerte. Entonces la niña fue la encargada de que mi abuelo entrara al cielo. Entonces fue también muy bonito. Y para mí eso fue como lo más necesario para yo entender que él estaba muy bien. Entonces, desde ese momento, la conciencia pues que yo empecé a tener fue muy diferente y empecé a avanzar mucho más rápido. Nico, yo te iba a preguntar algo acerca de eso que tú hablas de que tu hermana también la pudo sentir. Cuando tú ves a alguien, las demás personas no lo pueden ver, pero pueden sentir de pronto esa energía, o no siempre pasa eso. Eso depende. Algo que yo he aprendido ahí con el cielo es que uno no siempre está preparado, ¿cierto? Hay momentos en los que uno está listo, en los que uno puede permitirse sentir y hay otros en que no, entonces el cielo evita como despertarle esa sensibilidad. Entonces, te voy a poner dos ejemplos. Con mi hermana, la niña llegó y me dijo, ¿puedo sobarle el pelo a tu hermana? Entonces, yo le dije sí. Y como pues yo sabía que era un alma bonita, que venía del cielo, tenía alitas, entonces era un ángel, yo le dije sí. Pues yo le pregunté a mi hermana Valen que si te puede sobar el pelo. Mi hermana dijo, bueno, porque obviamente uno no está acostumbrado como a ese tipo de preguntas y a ese tipo de situaciones. Entonces la niña le toca el pelo y ella siente cuando le empieza a hacer así, ¿cierto? Pero Vale no sintió miedo. Vale está aquí, aquí nos está hablando Vale. Ahí, Dinos, ajá. ¿sentiste miedo o cuál fue tu sensación? Bueno, y el otro ejemplo, mientras Valen ahí contesta, Sí. fue un 31 de diciembre. Ese día me presentaron a mi ángel guardián, ¿cierto? A través de Que una no sintió miedo, que canalización. no sintió miedo, está diciendo Vale. Dale, Es Nico. algo muy bonito, es algo muy bonito y yo creo que el miedo es lo último que a uno se le pasa por la cabeza. Entonces, por medio de una canalización con mi mamá, con Dios, pues tuve la oportunidad de hablar con él y él me dice que me iba a presentar a mi ángel guardián y entonces me da como la hoja de vida de él, que venía del ejército de Miguel, que me acompañaba en tales momentos, bueno, una explicación muy bonita y yo como, bueno, vamos a empezar a trabajar con él. Eso fue en la mañana. Por la noche estábamos en una finca con toda la familia, éramos muchos, hicimos una fogata y en la fogata se manifestó el ángel. Felipe, pues, mi ángel guardián, se manifestó y se formó no con la llama, sino encima de la llama de la fogata. Era una luz azul con violeta y como azul clarito, violeta, azul oscuro. Y se formó así pues como paradito con las alas y muchas personas lo vieron. Entonces ahí es donde uno dice, también depende como de la situación, del contexto, de las personas que estén preparadas. Pues yo en ese momento me desmayé, porque yo no sentí miedo, pero fue como una conexión tan grande con ese ángel que como que me movió muchas cosas. O sea, fue como otra vez sentir el cielo en mí. Entonces me desmayé y en esos días, como en ese mes, yo lo veía todos los días y se me presentaban momentos, o sea, lo sentía todo el tiempo, pero se me presentaba visualmente en momentos muy inesperados. Entonces, por ejemplo, íbamos en el carro y yo lo veía al lado del carro, acompañándonos y mirando el carro. Entonces yo me desmayaba. Y ya mi hermana sabía que yo estaba viendo a Felipe, entonces me levantaba y cuéntenos. Entonces, es eso, pues no depende tanto como de que te va a hacer sentir algo, sino que el mismo cielo es el que organiza eso, dependiendo de cómo esté tu alma, tu ser, tu ser humano, ¿cierto? Todo. Así es. Nico, entonces prácticamente esa etapa tuya de la preadolescencia fue un despertar, una Ujú. conciencia, un desarrollo de sensibilidad, un Sí, reconocimiento espiritual. Ahora vamos a pasar ya a tu etapa de la adolescencia. Entiendo que en esta hubo contrastes, hubo dualidades o hubo un antes y un después. Entonces cuéntanos, en esa etapa de la adolescencia, tú entras a la universidad y ¿qué ocurre ahí? bueno, primero, como en general de toda la adolescencia y hasta hace poco, era un cuestionamiento como a todo. O sea, yo
me cuestionaba por qué estoy aquí, cuál es mi misión, o sea, yo a qué vine, porque algo muy particular es que digamos, el mundo como tal me pone muy sensible, ¿cierto? Soy muy sensible a las cosas que pasan en el mundo, a las injusticias, a los actos malucos, a las peleas, a cualquier cosa de ese tipo. Y no solo como a nivel mundial, sino hasta en la misma calle, pues, o en el mismo colegio, o en algún contexto en el que yo esté, eso me afecta demasiado. Entonces, yo creo que en mi adolescencia yo me resguardé mucho, ¿cierto? Yo no era de salir mucho, los amigos siempre han sido muy pocos, como que al no entender por qué yo era tan sensible y por qué a la otra gente le daba lo mismo, y tampoco entender yo de dónde venía ni para qué vine, ¿cierto? Tuve muchos cuestionamientos. Digamos que ahora, pues, esa etapa la agradezco un montón porque si yo no hubiera vivido eso, yo no estaría donde estoy ahora y no sabría lo que sé ahora. Una de esas preguntas era yo qué vine a hacer y pude darle respuesta por medio de una canalización con mi mamá, que fue lo que les expliqué al principio, que yo estoy aquí es como soporte para mi mamá en todo. Y entonces, bueno, pues yo digo que con eso me basta como para yo saber qué tengo que seguir y qué tengo que hacer. Entonces me ayuda a resolver muchas dudas. Yo me gradué del colegio, entré a la universidad. Primero entré a estudiar una carrera, pues que entré porque prácticamente quería ensayar, pues porque no tenía ni idea. Yo salí del colegio, yo no sabía qué iba a pasar conmigo, y más porque estaba como en toda la confusión de quién soy, qué hago, qué tengo que hacer. Entonces empecé una carrera, tuve una experiencia muy pesada en esa universidad, por temas de ambiente, de bullying, de muchas cosas que pues digamos, yo me aguantaba porque yo decía, pues eso es algo normal, porque uno, cuando uno es un ser espiritual, a uno lo persiguen mucho, ¿cierto? Como para desestabilizarlo y que uno diga, no, es que si yo no soy espiritual, a mí no me va a pasar nada, me dejas más tranquilo, no, me evito estos problemas, pero no, siempre he sido muy fuerte con eso y muy radical, entonces aguanté hasta donde más pude. En la universidad seguía viendo pues a los seres que habían muerto y todas esas experiencias, pero un poco más mermadas, ¿cierto? Como que se bajó un poco ese tema por la confusión en la que yo estaba. Entonces la decisión final fue salirme, me salí al segundo semestre de esa carrera y entré como en una depresión muy fuerte, ¿cierto? Estuve en un momento, yo me salí en agosto y hasta diciembre fueron 3 meses o 4 meses muy fuertes porque yo no me quería parar de la cama, yo no quería hacer nada, yo no quería saber de nadie, yo solo quería estar ahí y esperar a que llegaran por mí para irme para el cielo, porque yo no esperaba nada más. Y resulta que en uno de los encuentros a los que asiste mi mamá, pues, y que ella hace, conozco a una persona y casualmente en días anteriores me habían regalado una cámara. Entonces yo estaba como en ese ensayo-error y yo dije, bueno, vamos a tomar fotos, a ver cómo nos va. Y conozco a esta persona y me dice, Nico, yo te doy clases de fotografía, yo te doy todo un semestre, a ver cómo te sientes. Y yo, bueno. Entonces, como en enero, fue muy bonito porque logré salir mucho de esa depresión a través de la fotografía. Y esto pues como consejo a las personas que están pasando por esto, expresar físicamente lo que uno siente le ayuda a uno a sanar mucho. Entonces el trabajo que el profesor me puso, porque pues él también tenía sus dones y sus cosas, fue tomarme fotos de lo que yo sentía cuando me daban las crisis. Entonces fue un momento muy bonito porque como que solté eso y lo puse en físico y lo solté de mí, ¿cierto? O sea, yo entregué ese trabajo y fue como entregarle la depresión a otra cosa, ¿cierto? Ya eso no hacía parte de mí. En ese momento estábamos pasando muchas situaciones acá en la casa, mi hermana y yo, pues porque ella estaba en una situación difícil, yo también pues con esto de la universidad. Entonces los dos como que nos llegamos a conectar mucho, siempre hemos sido muy buenos hermanos, pero en ese momento como que la relación Se fue pues consolidó más. sí, demasiado.
Entonces yo como que le ayudaba a ella me escuchaba a mí y así nos íbamos yendo. Pero un día yo había cogido la costumbre de meditar. A mí siempre me ha gustado mucho meditar. Me parece que es algo muy bonito y muy importante. Pero nunca lo había hecho como para tratar de sanar eso que yo estaba haciendo. Entonces empecé a meditar diario. No veía nada ni sentía nada, pero yo me ponía en la tarea de meditar. Entonces, un día mi mamá estaba como organizando lo del consultorio porque teníamos un consultorio y por la pandemia, no, eso fue antes de la pandemia. Teníamos un consultorio, lo entregamos y en el consultorio pues mi mamá tenía muchos libros. Yo nunca los había leído, ni me había puesto en la tarea porque yo decía, pues, ¿para qué si yo tengo a mi mamá? Y como que me di ese espacio, yo dije, vamos a leer un libro, a ver cómo me siento. Me leí un libro y desde la primera página que abrí ese libro sentía al Arcángel Miguel. Entonces, las instrucciones fueron, leas el libro y ahorita hablamos, ¿cierto? Como algo así. Entonces yo me leí el libro y fue como leerme la historia de mi vida. O sea, no porque la historia del libro fuera muy parecida, sino que todo lo que hablaba en el libro yo ya me lo sabía. En ese momento me di cuenta también que tenía otro don y, bueno, me di cuenta no. A mí mucha gente me lo decía y como que en los encuentros espirituales me lo decían, ¿cierto? Los ángeles me lo decían, pero como que uno no se lo cree hasta que uno lo vive. Y es el don de la sabiduría. Mm, Fue increíble porque todos los libros que yo me leí en una semana yo me leí demasiados libros de los ángeles y de espiritualidad. Y todos eran así, como que yo ya sabía qué decía, entonces me puse en la tarea de coger un folder, lo llené de hojas, porque yo dije, esto lo vamos a llenar, y empecé a escribir todo. Me conecté mucho con el Arcángel Miguel y él me empezó a explicar. Mm, Nico, todo eso que nos estás contando ocurrió en el año pandémico también, ¿cierto? O sea, en ese año tú, bueno, te retiraste de la universidad, sufriste depresión, estábamos en pandemia, tu hermana en proceso y tú en proceso, pero es el momento que te permite empezar a adentrarte más con estos temas, a explorar los libros de tu mamá. ¿Y qué pasa ahí? bueno, la universidad yo me salí en el 2019, en el Ujú. segundo semestre. En enero yo estuve dedicado a la fotografía y como a finales empecé con lo de los libros. Entonces fue en el 2020. Y cuando yo empiezo con mi folder, pues eso fue como, yo decía, yo no estoy haciendo nada. Yo me voy a dar un tiempo, yo no voy a hacer nada, yo no quiero saber nada de universidad, de estudios, de nada. Porque nada me gustaba. Pero coger este tema fue como encontrarme, pues fue como decir, esto es lo que yo vine a hacer, esto es mío, ¿cierto? Como que es un amor y una conexión muy tesa. Entonces yo empiezo a escribir todo, era como estar en clase, ¿cierto? Uno era de 7 de la mañana hasta la madrugada, muchas veces me da hasta pereza dormir porque estaba tan encarretado que seguía derecho y eran explicaciones sobre explicaciones. Entonces Miguel me decía, vas a empezar a hacer este trabajo. Me enseñó el corte con San Miguel, ¿cierto? Es una práctica que yo hago con las personas, que fue muy bonito y lo bonito de esta situación también es que empecé a poner en práctica todo lo que él me empezó a enseñar aquí en la casa, con mi hermana y con mis amigos como más cercanos, ¿cierto? Entonces, él me empezó a explicar todo, cómo limpiar el aura. Obviamente mi mamá pues me guiaba también mucho en eso. Yo le mostraba, mamá, mira lo que aprendí ayer, mamá, mira lo que encontré, tal cosa. Entonces, fue como una especialización muy rápida. Yo aprendí demasiados temas, conocí demasiados ángeles porque era muy bonito. Yo estaba en mi pieza normal y llegaba un ángel y me decía, hola, soy el ángel, pues mi nombre es tal y yo trabajo esto y esto y esto. Te voy a explicar cómo trabajar conmigo. Entonces yo empezaba a copiar y a llenar mi información. Con esa parte de los arcángeles es lo que más me gusta trabajar porque la conexión con ellos es enorme y alcancé.
pues llegué a conocer a 33 arcángeles que son los que trabajo ahora, ¿cierto? En la Iglesia Católica se mencionan 3 o 7, ¿cierto? Que son como los principales. Ya de pronto la gente como con más conciencia habla de 15 o 16, ¿cierto? Yo la verdad pues tenía el conocimiento de los poquitos, pero yo los tomo como arcángeles y tengo la certeza pues de que esos son, porque llegaron a mí, los pude conocer, ¿cierto? Reconocí todo lo que eran, entonces son como mis aliados de trabajo. Nico, cuéntanos esa experiencia cómo es? Entonces, listo, tú empezaste a estudiar y de repente ya el arcángel Miguel te dice, te da el mensaje que lee el libro y ahorita hablamos Ujú. y empiezas esa conexión con él. Sí, y él te empieza como a guiar en todo el proceso y adicional pues toda la experiencia de tu mamá. Pero Sí, entonces tú te levantabas un día cualquiera, lo que dices de 7 hasta la madrugada y empezabas a leer. Y de así. repente llegaba una conexión, una energía, te decía, mira, yo soy tal, tal, me llamo tal y vengo a apoyarte en este proceso. Así, y tú empezabas a escribir. Muchas veces era así, ¿cierto? Como que yo estaba leyendo, me hacían parar y yo empezaba a copiar. O habían otros días en los que yo simplemente no estaba haciendo nada, también pausaban lo que estaba haciendo, porque pues igual como hoy me ponía a jugar, me ponía en el celular, cualquier cosa, no, me hacían parar, escribía y hacía eso. Y habían otros días que sí era de pura conexión, como que no me interrumpían nada, sino que desde el primer momento me sentaba a eso, como a instruirme. Y cómo tú empezaste a experimentar o cómo percibías estas energías, porque tú decías, bueno, estoy conociendo al arcángel Miguel, pero ¿en qué momento llegó ¿Cómo otro sé que es arcángel y bueno? otro arcángel? ¿Cómo era tu sentir ahí? Porque yo no sé, yo me imagino que tú estás ahí concentrado y de repente sientes una energía, ¿cómo empiezas a diferenciar y cómo es la manera como se te acercan, cómo te abordan? Bueno, em, digamos que en los dones también que tengo está el de la visión, obviamente, pero también el de la audición. Uno cree que solo con ver uno ya puede escuchar a los seres pues, que se aparezcan, pero la parte de la audición es muy diferente porque yo siempre le explico a la gente que es como tener un audífono acá con Bluetooth. Entonces es como si uno tuviera el audífono y empiezan a hablar. Cuando uno está en momentos de mucha conexión, es la voz del arcángel o del ser que esté hablando, tal cual. Cuando uno está un poquito bajito, como perdido en su mundo, como en otras cosas, es la misma voz de uno, pero con palabras muy diferentes. Entonces uno ya sabe que es algo más. Entonces muchas veces, por ejemplo, más que todo cuando yo estaba acostado, sí los veía tal cual, como con los colores y eso. Pero cuando estoy muy concentrado es pura escucha, ¿cierto? Que es escritura canalizada también. Uno es como una máquina de escribir. Dele, 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 dele. Entonces, como que uno no piensa en verlos o en, ay, a ver cómo es eso, sino que simplemente ya. Y no es como que sea de repente, pues como que tan, sino que uno sí siente como el cambio en el cuerpo, ¿cierto? Como cuando uno está muy feliz, como que uno empieza a sentir como un gozo o mareo, o las manos se ponen pesadas o sudorosas, entonces uno ya sabe que debe de conectarse. Y tú, por ejemplo, eres consciente de lo que estás escribiendo cuando estás canalizado o después de que ya terminas todo, tú ya le decís, uy, toda esta información me entregaron. ¿O cómo es ahí el proceso? Cuando son mensajes para personas o para mí o para entregar en general, son así pues que yo escribo y no me doy cuenta. Uno al final ya lee y no dice, ah, qué bonito. Cuando son como de tipo clase, ¿cierto? Yo sí soy consciente porque hay momentos en los que yo digo, bueno, no entiendo esto, me pueden explicar mejor o cómo puedo cambiar esto para que no se vea de esta manera, ¿cierto? Porque es como una interacción. Eso no, yo creo que de pronto la gente piensa que, uy, es que con un ángel uno tiene que ser muy serio y todo tiene que ser como así pues, Teórico, ya, claro. y no es al paso que uno vaya. Lo bonito es que ellos se le presentan a uno, interactúan con uno de la manera que para uno sea más cómodo. Entonces, si para ti es más cómodo y tú quedas como más tranquilo y no estás tan preparado,
Entonces ellos se te van a mostrar como una silueta, ¿sí me entiendes? Sin rostro, solo colores o una silueta blanca. Cuando tú estás de pronto en otro momento le puedes ver el rostro, en otros momentos simplemente es un color borroso que uno ve como en la pared. Entonces depende mucho como del momento en el que uno esté. Nicky, por ejemplo, tú ahora, ya después de haber ya estado prácticamente más de 2 añitos o 2 añitos largos Ujú. con esta presencia de estas energías, tú ya sabes cuál es la energía del arcángel que te está acompañando en ese momento, porque entiendo que cada energía tiene una fuerza diferente, una más sutil, otra viene con otros procesos. Como tú ya sabes, dependiendo de lo que sientes, con quién estás, o de todas Eh, maneras te van diciendo cómo es. es muy particular, ¿cierto? Digamos que si tú hablas con cualquier persona, te va a decir que el arcángel Miguel es súper serio, regañón y que es lo que es, ya. Conmigo es un poquito diferente. Yo no sé si es como por la forma en la que de pronto se dan las cosas o por la energía de uno. No sé eso en Kira, la verdad, pero conmigo es muy amoroso. Entonces es como si fuera un profesor de primaria que le explica a uno con plastilina todo lo que uno tenga que entender, no solamente de teoría, sino como en alguna situación. Hay arcángeles que son muy charros, pues como que tienen un humor, tienen si me entiendes, como que tienen una manera de expresarse muy diferente. Y hay otros que sí son serios, pero es como, yo creo que tienen tanta sabiduría y como una energía tan diferente que es como otro nivel. O sea, ellos son serios, hablan súper pausado, le hacen sentir a uno esa calma, o sea, como que es muy diferente. Entonces, si uno empieza a reconocer, por ejemplo, con mi hermana, me pasa mucho. Y eso que ella a veces se pasa también de intensa porque es como, Nico, ¿qué me está viendo? Nico, tal cosa. Nico, desde mi mensaje ya. No, no. Yo Calma. estuviera igual, vale. Entonces, en momentos, por ejemplo, yo estoy con ella y yo le digo, Valen, acaba de llegar tal ángel o tal arcángel. Ella, ay, ¿qué te está diciendo? Y yo, te manda a decir esto. Entonces, por ejemplo, con el arcángel Raguel ha sido muy bonito porque es femenino, ¿cierto? Es un ángel femenino. Entonces, la primera vez que llegó era porque mi hermana estaba muy mal y ella llegó y me dijo, así como si fuera un humano, dígale que tranquila, que yo le voy a arreglar eso. Yo, Valen, vea, le acaban de mandar a decir esto. De los dos, como, bueno, esperemos. Y con las personas que atiendo, cuando llega este arcángel, es como así, muy humana. Es como en palabras muy humanas, ella es la chismosa del cielo, ¿cierto? Entonces, a ella le encanta que si hay un problema, ella va y lo soluciona, como sea, pero le encanta arreglarlo. Entonces, también en la manera, en las situaciones que yo voy pasando, como que llega ese arcángel, entonces también entiendo que hace esto, que hace lo otro, ¿cierto? Y ahí mi papá me recuerda que Sí, vale la te iba a biblioteca del decir. cielo, como en esa etapa de escribir canalizado, ¿cierto? Y también de quién soy, para qué vine, todo. En uno de los mensajes que me dieron alguna vez fue que en el cielo yo estaba encargado de la biblioteca del cielo. Uno como alma también tiene tareas y trabajos. Entonces, la biblioteca del cielo es como donde está toda la información de la vida, de los ángeles, de todas las almas, o sea, de todo. Y pues como yo estaba como en ese sector, ¿cierto? En esa área, por eso es que se me da tan fácil entender lo que me llega y como por eso no tengo miedo como a lo que me pasa, por eso tanta conexión tan fuerte con los ángeles, porque es algo que yo ya viví, que se me olvidó y que estoy volviendo a recordar. Por eso era que tú decías ahorita que cuando leías ese libro, tú ya sentías que ya Mm. sabías toda la información que estaba desde la página 1 hasta la última. Exacto, Ok. así es. Mi Nico, ya nos contaste todas las fases de tu vida, muy resumidamente, porque con Nico nos podemos quedar hablando un montón. Nos Sí. contaste que en esa etapa de la adolescencia, pues tuviste esos contrastes que hoy te permiten ser la persona que eres, una persona más consciente, más conectada con los temas espirituales, donde viviste, digámoslo, como esa oscuridad, porque hoy te permite ver la luz que Ujú. hay en ti. Hoy día, ¿qué hace Nicolás?
¿Retomaste la universidad? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué estudia Nicolás? ¿Cómo se ve proyectado Nicolás? Bueno, rápidamente voy a hablar de un tema también que es importante porque me abrió las puertas a muchas cosas y resulta que como en esa etapa de que mi hermano y yo estábamos tan mal, habían dos amigos que también estaban como en el mismo proceso de ella, pues amigos de ella, y vinieron acá a la casa un día. Como yo ya estaba un poquito más conectado y yo ya le había empezado a hacer cosas a mi hermana me dijo como vení, contale historias. Entonces yo me senté ahí a hablar con ellos, nos quedamos un montón de tiempo y cuando ellos se fueron a ir, como que dijimos, ve, podemos seguir haciendo esto, como reunirnos y hablar de estos temas. Entonces con mi mamá creamos como el grupo de jóvenes. Le pusimos así, grupo de jóvenes Team Dios. Eh, empezamos, éramos 6, ¿cierto? Y al día de hoy somos 50 jóvenes. Ha sido una experiencia, yo digo que lo deja a uno sin palabras. O sea, para mí como persona, el cambio que me ha generado este grupo es increíble. O sea, yo era una persona tímida, cerrada, miedosa, o sea, de todo. Pues miedosa en cuanto a las situaciones de la vida. Y con este grupo yo como que me abrí a muchas cosas. Entonces boté la timidez, como que por fin me solté a trabajar con la gente porque era algo que me daba mucha pena. Claro. ¿Y qué tipo Y de temas manejan, Nico, ahí? ¿De qué hablan en esos grupos? entonces en el grupo mi mamá nos acompaña con el tema de la canalización, ¿cierto? O simplemente pues acompañándonos, porque la idea tampoco es que ella se desgaste como, ¿cierto? Porque ya todos los días trabaja en eso, hay que dejarla descansar también. Entonces yo pues como que me posicioné como líder y como líder les explico algunos temas. Entonces, trato de coger un tema para cada grupo porque tratamos de hacerlo quincenal o mensual y les explico. Entonces, temas de todo. Cómo hablar con los ángeles, quiénes son los ángeles, quién es el ángel tal, cuáles son los chakras, o sea, temas así espirituales de todos y también temas de crecimiento personal. Entonces, cómo perdonar. Hace poco tocamos el tema del suicidio porque el grupo es un grupo muy variado, hay de todo, hay de todas las edades, de todos los barrios de Medellín, o sea, de todos los pensamientos, de todas las carreras, o sea, es un grupo súper variado. Entonces, hay una del grupo que es psicóloga, Eso te iba ella a me decir, dijo, porque a mí me encantaría estar ahí también en el grupo, pero pues que soy muy joven, entonces no, aclaremos la edad, Nico, por favor. la edad para entrar al grupo es de 15 a 28 años. Digamos que si fuera por nosotros no le pondríamos edad, pero las experiencias de una persona de 15 a 28 son muy diferentes a una persona de más o menos edad. Entonces puede que no entiendan los temas igual, puede que le afecten otras cosas, ¿cierto? Entonces, por ahora estamos en esa edad. Entonces, temas de crecimiento como esos, el perdón, el amor propio, que ese sí lo trabajamos yo creo que en todos los grupos porque es muy importante. Y yo les pongo algunos ejercicios como para que pongamos en práctica la teoría. Entonces, interactuamos, hemos hecho ejercicios de canalización, entonces se dan mensajes entre ellos. O sea, es un grupo muy sanador. Y lo bonito también es que en este grupo se me despierta, por decirlo así, mucho el don de ver y escuchar. Entonces muchas veces llegan los familiares que han partido o amigos o llegan pues como personas que se presentan o hasta los mismos ángeles, el ángel de la guardia de un joven o un arcángel que lo esté acompañando. Entonces es muy bonito porque tenemos mucha interacción. Entonces el grupo, empezamos el grupo y como empezó pandemia, nos tocó hacer el grupo virtual. Ahora pues en la actualidad hacemos el grupo virtual y presencial como dependiendo de lo que estemos pasando mi mamá y yo, ¿cierto? Si es muy complicado hacerlo presencial, lo hacemos virtual. Pero en la pandemia mi mamá y yo como que dijimos, tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar pues encerrados, ¿cierto? Y nos abrimos como a la virtualidad, que era algo que nos daba mucho miedo. O sea, nosotros en Instagram no lo tocábamos para nada, no teníamos ni idea de cómo manejar
una aplicación de diseño, una aplicación de videollamada, o sea, éramos lo más atrasados del mundo. Entonces empezamos con los cursos de Los Ángeles. Ha sido también una experiencia increíble, hemos conocido muchas personas, pues como te conocimos a ti. Eh, Han pasado experiencias demasiado lindas, hemos tocado demasiados temas, y pues también es algo que me ha dado como también la oportunidad de crecer. Entonces empezamos con los cursos y como ya habían esos dos campos de los cursos y el grupo de jóvenes, la gente me empezó a buscar, ¿cierto? Entonces yo era muy penoso, mi mamá antes me decía como, si quiere me acompaña en la cita, y yo, bueno, la acompaño, pero yo no digo nada. Y como ya, o sea, a la fuerza, como que me abría esto, entonces empecé a atender, ¿cierto? Personalizado, pues como que venía, por ejemplo, un joven a la casa, me quedaba toda la tarde con él haciéndole cartas, limpieza, todo lo que yo hago, porque estaba aprendiendo, entonces como que ponía en práctica todo eso. Y como que se me empezó a despertar como la inquietud por ver, ¿será que tengo que estudiar ya? ¿O me quedo en esto pues de por vida? Entonces, estaba entre fotografía, pues algo como audiovisual y psicología. La psicología me daba mucho miedo porque todo el mundo me decía, hay que leer mucho, eso es una carrera muy pesada, o sea, me decían todas las desventajas y yo, bueno. Entonces también pues siempre he contado con la ventaja de que cuento con mi mamá. Entonces, con las canalizaciones, Dios me dijo como, la comunicación es un hobby, pero la psicología es lo que tú viniste a hacer. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuándo empiezo? Y me dijo, no, ya, ya eso sí le toca a usted. Entonces, en el 2021, en el segundo semestre, me di la oportunidad y empecé a estudiar psicología. Mi intención con eso es combinar las dos cosas que yo sé, ¿cierto? Combinar la psicología con lo espiritual, a mi manera, ¿cierto? No como para cambiar el mundo o para abrir una nueva corriente de psicología o lo que sea, sino porque he visto que es muy necesario trabajar las dos cosas en conjunto, obviamente dándole sus espacios a cada una. Entonces, actualmente, pues yo sigo atendiendo, ya voy en segundo semestre de psicología, digamos que voy empezando, pero pues ahí voy, sigo atendiendo, ya pues como de manera más seria y Más más dedicada al profesional. asunto. Ajá. Ujú. Y en las citas, lo que me gusta hacer es, primero, todo lo que yo trabajo, todo lo que aprendí con el cielo. Pero antes de abrirnos como a esa parte espiritual en la cita, me gusta primero conocer a la persona que estoy atendiendo, así ya la conozca. Entonces que me cuente en qué está viviendo, qué le preocupa, qué le gusta, qué no le gusta. Para ahí darle paso como a la parte emocional. Entonces con lo que he aprendido en psicología lo estoy implementando pues de una manera muy empírica, pero que he visto que ha dado resultado, entonces me gusta mucho y me siento muy cómodo haciendo para ya después, como de haber quitado toda esa tensión, esas cargas, implementar la parte espiritual y nos vamos de lleno con lo espiritual. Eh, la verdad ha sido un proceso que me ha encantado, me di cuenta que ayudar a las personas es algo que me mueve, que me nace, pues, que me llena de amor. El sentimiento, pues, que yo tengo cuando termino de atender a una persona o cuando una persona me llama o me escribe y sé que quedó bien, es como lo mejor del mundo. O sea, yo no cambiaría todo lo que viví y todo lo que hago por nada del mundo. O sea, ha sido una experiencia única. Y pues gracias a eso también han vuelto muchas personas a mi vida que se habían ido. Entonces ahora están pasando situaciones y me buscan porque ya saben que estoy en esto. Mucha gente no sabía, entonces yo creo que los Y que hoy van estaban a en mi saber mucho entendido, más y mejor dicho, esa es la idea. Nico, recuérdanos rápidamente eh, cuáles son las herramientas que tú usas en tus sesiones. bueno. En las citas que yo hago, lo primero es la conexión con los arcángeles. Entonces, si llega tu ángel guardián a la cita o si llega algún arcángel y te tiene un mensaje, yo te lo entrego, ¿cierto?
Con los seres fallecidos, últimamente he mermado mucho esa conexión porque es algo muy desgastante. Y pues si he sido una persona enferma, entonces prefiero como seguir cuidándome y previniendo eso. Entonces me parece más especial como el mensaje del arcángel. Eso como primero. Luego, las cartas de los ángeles, que eso me encanta, o sea, es la mejor parte de la cita para mí. Porque con las cartas no es tarot ni es como algo así, sino que son cartas de los ángeles. Son ¿Es mensajes el que mismo los programa? ángeles te mandan. No, es diferente ¿No? también. Es diferente. Ya te voy a explicar, porque trabajo oráculo y cartas. Ok. Las cartas son mensajes que te mandan los ángeles en lo que tú estés viviendo. Entonces te pueden hablar del pasado, del futuro, del presente, del amor, del trabajo, de la familia, de tu crecimiento personal. Y no como para generarte miedo, sino para decirte, lo estás haciendo bien, implementa esto, cuidado con dejar esto a un lado, ¿cierto? Como apóyate en esto. O sea, son mensajes hermosos, entonces a mí me encanta, es lo que más me gusta. Y el oráculo de los ángeles es muy parecido porque los ángeles te dan su punto de vista, pero no son mensajes así pues como, o sea, lo que pasa es que casi todas las cartas vienen con un libro guía, entonces el mensaje es de una página o de una carta, pues el oráculo es simplemente el nombre de la carta y el dibujo del ángel. En el oráculo ni en las cartas se manejan cosas negativas. Mucha gente me dice, Nico, qué miedo, yo no quiero hacer las cartas. Yo le digo, no, es que son mensajes demasiado positivos porque, empezando porque un ángel nunca te va a dar un mensaje negativo. Un ángel nunca te va a decir, no vaya, devuélvase, renuncie. ¿Sí me entiendes? No. Un ángel nunca se va a centrar en eso. Entonces, es algo que le cambia mucho la mentalidad a las personas que van a la cita, como que llegan muy saturadas y con las cartas es un avance increíble. Entre las cartas, luego paso a hacer como la terapia ya energética, que es la limpieza del aura. Uno es como una esponja, entonces uno en todos los espacios que está, uno recibe y recibe y recibe y entrega y entrega y entrega. Entonces hay momentos en los que uno está en desequilibrio total y lo que uno hace es limpiar el aura, que es como nuestra energía, para que todo vuelva como a integrarse como debe ser. Yo digo que las citas de mi mamá y yo es como tú decir, hoy quiero renacer. Y tú puedes renacer en la semana las veces que quieras, pero puedes renacer, ¿cierto? Es como darte la oportunidad de intentarlo de nuevo, de empezar de cero. Entonces, la limpieza del aura. Luego sigo con los chakras, que es un tema que también me apasiona demasiado, porque esto, cómo funciona lo que tú haces en tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tú estás en una pelea y a ti te dicen algo que te hirió, eso te va a afectar un chakra. Y luego ese chakra, cuando está afectado, lo que va a hacer en tu cuerpo es que te va a dar dolor de garganta, te va a dar gripa, te va a dar mareo, vas a estar estresado, no vas a saber por qué tienes rabia, o sea, dependiendo de cada chakra, porque son pues los puntos energéticos, te va a afectar algo. Entonces lo que hago yo es activarlos, equilibrarlos y dejártelos pues como sanos. Y ya decirte como qué terapia le tienes que hacer para que queden así estables durante un tiempo. Y finalmente, ya eso es opcional, es el corte con San Miguel que les mencionaba al comienzo. Y resulta que uno cuando conoce a una persona, uno genera un vínculo, ¿cierto? Un lazo. Energéticamente es un lazo tal cual, como un tubo. Por ese tubo se mueve todo lo de la relación, lo positivo, lo negativo, los momentos buenos, malos, las peleas. Cuando pasa algo que deteriora la relación, una pelea, un distanciamiento, cualquier situación, se queda todo lo negativo de la relación, lo malo se pierde. Entonces, por eso hay días que uno se levanta como, ah, ¿qué tengo hoy? Hoy estoy como raro, hoy estoy como aburrido. Lo que hago yo con ayuda del Arcángel Miguel es cortar lo negativo como para sanar ese vínculo y que quede solo lo positivo. Digo que es opcional porque muchas veces eso es un proceso de sanación. O sea, es tú decir, yo quiero sanar y Miguel te dice, de una, hagámoslo ya. Y cuando uno hace esa sanación, es normal que la persona con la que uno hace el corte vuelva a aparecer como para decirte, pues de alma a alma, ya entendí, gracias por esto.
Entonces, esa es la cita. Bueno, trabajo los códigos sagrados y la cromoterapia, pero eso es luego de la cita. Porque dependiendo de lo que yo vea que trabajemos y de lo que tú tengas como persona y como historia, yo te envío una lista de códigos sagrados y de cromoterapia. Los códigos sagrados es una manera de meditar a través de frecuencias de números. Tú repites un número y se activa esa frecuencia en tu vida. Me especialicé en todos los códigos que existen, de salud física, de salud emocional, de salud espiritual, de conexión con los ángeles, de cosas terrenales, o sea, de todo. Como desde querer conectarme en meditación hasta el punto de querer vender una casa y no sé cómo hacerlo. Esos son los códigos sagrados. Y la cromoterapia es más que todo, o sea, normalmente las personas la trabajan como el color que hay en ti, como tu energía y eso. Yo lo trabajo más y le pongo el título de cromoterapia, es con los escudos angelicales. Resulta que uno se puede envolver en la luz de un ángel para protegerse o activar cierta situación. Entonces, un ejemplo muy rápido es cuando uno ha tenido muchos problemas en las relaciones amorosas o de amistades. Entonces, uno para evitar que eso vuelva a pasar, lo que uno hace es que se envuelve en el escudo de Jofiel y eso es como un repelente hacia las cosas negativas, hacia las personas que lleguen a tu vida sin una intención positiva. Entonces, eso ya lo mando es después de la terapia, que ya pues como que dependiendo de lo que hagamos, yo te lo mando a trabajar. No, Y Nico, pues es una terapia súper completa. Gracias por especificarnos. Pues era importante pues es importante que la gente sepa todo lo que tú haces en una sesión. La ujú, verdad, yo estoy súper feliz de que nos hubieras compactado tu historia de vida. Pese a que es una corta edad, realmente han sido etapas que han sido significativas para tu vida, que hoy hacen que tú seas el ser maravilloso que eres, el ser especial, ese ser de luz, el ser también que se permite vivir su vida terrenal, vivir su vida normal, como un adolescente, como un preadolescente, como un niño, ya vienes en tu etapa de la juventud. Entonces, gracias Nico, porque definitivamente tu historia inspira y como tú lo dijiste al principio, esto pasa muy seguido y a veces lo ignoramos. Entonces, la idea de esto es que a través de tu historia, más seres como tú permitan ser luz para todos nosotros. Entonces, infinitas gracias por permitirte estar en este espacio, por decirle sí a este lugar para que nos contaras esa mágica historia. Gracias a David, a Vale y a Dianita, también porque ha sido una compañía maravillosa. Gracias por todo este proceso. Nico, tú ya sabes que en este espacio, siempre para finalizar, pedimos o pido un mensajito de amor para todas las almas que nos acompañan el día de hoy. Así que para cerrar este espacio, Nico, regálanos un mensajito que nos llegue y lo podamos recordar. bueno, yo les quiero regalar dos mensajes, uno con los ángeles y uno a manera pues como personal. Entonces aquí tengo las cartas de los ángeles, ¿cierto? Estas son de nosotros, son trabajadas por nosotros y son de los 33 arcángeles que trabajamos. Entonces la idea es como darles un mensaje general a todos de las situaciones que están pasando, de lo que están viviendo. Y me gusta mucho hacer estas cartas con la pregunta de qué arcángeles o qué arcángel los va a acompañar de hoy en adelante. O sea, en el proceso que van a empezar desde hoy hasta quién sabe cuándo. Entonces, Cata, elígeme una carta de arriba, abajo, la segunda, la tercera, la que quieras. Eh, de abajo, Ay, bueno, ¿de abajo cuál? Esta. Abajo. Listo. Y la última. de la mitad. Bueno, entonces yo saco tres cartas para dar pues como los tres mensajes diferentes, ya que pues son muchas personas, entonces como para aprovechar también toda la energía que se está moviendo. La primera es esta carta que se llama Comprensión de Movimientos, es del arcángel Raziel. Raziel es un arcángel hermoso porque él trabaja la magia del cielo. La magia del cielo no como
la magia que entendemos humanamente, sino la parte de los milagros, de las experiencias, del amor, ¿cierto? Como de que esas cosas que uno de pronto le ha perdido la fe o que quiere que pasen, ocurran. Entonces, lo bonito de Raciel y lo difícil también, porque uno cree que todo es muy fácil, como con el cielo, y uno dice, con pedir ya, ya basta, es que Él nos pide algo a cambio. Y es que si tú quieres pedir algo, si tú estás dispuesto a pedir algo, debes de estar dispuesto también a dos cosas, a confiar y a cambiar algo también. Entonces, algo que yo le enseño siempre a la gente es empezar a pedir desde el bienestar. Estamos acostumbrados a pedir desde el deseo. Yo quiero una casa, yo quiero un novio, yo quiero X cosa, o yo quiero plata. Y no, así lo estamos pidiendo desde el bienestar. Es como si los ángeles tuvieran solo una opción de entregarnos las cosas. Entonces, si te van a dar plata, por ejemplo, te van a dar 2.000 pesos porque tú estás diciendo, yo quiero plata y ya. Cuando lo pedimos desde el bienestar, es muy diferente. Por ejemplo, con el tema del amor. En vez de decir, yo quiero un novio, tú debes decir, yo quiero ser feliz en pareja. Porque ahí primero estás decretando lo que vas a hacer. Segundo, estás aceptando cómo te quieres sentir. Y tercero, le estás dando 1.000 oportunidades a los ángeles de encontrarte a esa persona que te va a hacer feliz. Y no que simplemente sea tu novio. Eso por la parte de que trabaja Raciel, pero la carta dice comprensión de movimientos. Entonces la invitación es que si están pasando por alguna situación, no le den más vueltas al asunto, ¿cierto? Así como en palabras muy rápidas. No le den vueltas al asunto porque lo único que deben de hacer es confiar. Confiar en que este ángel y que el cielo va a cambiar la situación para bienestar tuyo, ¿cierto? Si las cosas pasaron como tú no las esperabas, así tenían que ser. Todo está escrito. Y aparte de eso existe el libre albedrío. Entonces, como somos libres de tomar decisiones, las otras personas también. Si una persona se alejó, si te echaron del trabajo, si estás pasando una situación económica difícil, confía porque todo va a cambiar, ¿cierto? Salte como de ese esquema mental de que las cosas se van a quedar así mucho tiempo, de que ¿por qué me pasa esto solo a mí? Porque así no ocurre. Mejor, mientras estás en ese proceso, busca el aprendizaje que te trae esta situación. ¿Qué oportunidad tienes con esta situación, cierto? La segunda es inocencia espiritual del arcángel Metatrón. Y me parece muy lindo porque pues justo hoy que estamos hablando como de ese tema de la niñez, de cómo empecé yo. Metatrón es un arcángel que tiene dos tareas muy importantes en la vida de nosotros. La primera es, bueno, tiene tres tareas. La primera es dirigir a los ángeles del agua. O sea, él es quien dice, tú vas para allá, tú vas para allá, tú vas para allá, ¿cierto? Y ayúdalo en esto, ayúdalo en esto. La segunda es hacer cambios de experiencia en nuestra vida. O sea, nosotros tenemos el libro de vida, pero él es muy vivo, pues muy bonito, y lo que hace es que deja páginas en blanco. Y cuando está como aburrido en el cielo, él llega y coge el libro y empieza a escribir. Ve, ¿por qué no hacemos que pase esto? ¿Y por qué no metemos este cambio por acá? ¿Y por qué no lo ponemos a vivir esto? Entonces es lo bonito que nos cambia pues como las experiencias y lo que más me parece a mí bonito de él es que cuida a los niños. Entonces para las personas que tienen hijos o que tienen familiares chiquitos, ese arcángel todo el tiempo está con ellos porque es una conexión muy, muy bonita que hay. Pero la carta dice inocencia espiritual. Entonces, ¿cuál es la invitación de Metatron? A que seamos unos niños, ¿cierto? Un niño nunca piensa en esto será verdad, esto será mentira, esto es lo mejor para mí, yo qué voy a hacer, yo cómo voy a hacer esto, no. Un niño simplemente le llega la idea, lo hace y no le importa qué va a pasar ni cómo pasó. Entonces es la invitación, espiritualmente, volvámonos como niños. Permítanse sentir, permítanse vivir, permítanse explorar su vida, saber quiénes son ustedes, qué les gusta, qué no les gusta, qué límites tienen, qué reflejan hacia el otro, ¿cierto? Pero desde la inocencia, no desde el juicio, ni desde qué va a pensar la otra persona, ni ninguna de esas situaciones, porque la carta es muy clara. Es abrirnos a esa inocencia, ¿cierto? No pensar en las cosas del mundo.
Y la última es de Anael, se llama Recibir el amor, y esta me encanta también. Fueron muy acordes las tres como para todo lo que hablamos, porque Anael es un arcángel que es muy enamorado, pero enamorado de todo. Entonces, él es el que se encarga de que tengamos ese amor a Dios, de que sintamos la necesidad de conectarnos, de buscarlo, de hablarle, ¿cierto? Y también muchas personas tienen como el prejuicio de que para hablar con Dios yo tengo que rezar, me tengo que oír una misa, tengo que caminar un monte pues como para que Él me escuche y no. Hablar con Dios es tener en cuenta de que Él es un amigo y de que como ese amigo él me va a escuchar y yo le puedo hablar como yo quiera. Y le puedo hablar a través de lo que yo quiera, a través del dibujo, a través de la meditación, a través de jugar un partido de fútbol, de lo que a mí me guste y me conecte con algo. Entonces, primero es a la invitación de este arcángel, conectarnos con Dios de la manera que nos guste. Y segundo, este arcángel se encarga de, es como el cupido del cielo. Entonces, él busca las parejas, él cuida las relaciones, él cuida a los novios. Y si habla de recibir el amor es porque si estás pidiendo esa persona especial en tu vida, esa persona que quieras que te acompañe, que crezca contigo, seguramente ya va a llegar. Porque si este arcángel nos está diciendo que es de recibir el amor, es porque ya está cerca. Como consejo, frente a esta carta, es antes de que llegue esta persona, trabajen al 100% en ustedes. Dedíquense estos días que les quedan, porque sé que así va a ser, eh, a trabajar en ustedes, a conocerse en ustedes, a aprender a amar la soledad de ustedes, ¿cierto? Como a todas esas cosas que uno deja a un lado, porque si tú vas a estar en una relación es porque tú estás listo, al menos al 80%. Entonces, trabajar eso, ¿cierto? Como mensaje personal, yo creo que son muchas cosas, porque a mí la espiritualidad me ha permitido ver la vida de una manera muy diferente. Entonces, como consejo, nunca pierdan como la esperanza de que las cosas siempre van a estar mal, ¿cierto? La vida tiene sus momentos, la vida es una montaña rusa, pero de ustedes depende de que esa montaña rusa uno pase bueno o uno pase maluco y le dé miedo, ¿cierto? Suelten sus miedos, suelten sus creencias que no los dejan avanzar, permítanse abrirse a la vida, abrirse a la espiritualidad, conocerse. Mm, no piensen que están solos en este proceso de espiritualidad. Si alguno está pasando por un despertar, no duden pues como en escribirme o en buscarme o de cualquier modo tratar de encontrar ese apoyo porque es muy importante. Y pues nada, que se enamoren del cielo, de los ángeles, eso es un tema espectacular, es algo muy fácil, es algo que está en todo lo que hacemos, en todos los días, hasta en el hecho de mirar el cielo, ahí ya hay un ángel que trabaja por eso. Entonces, no, Cata, muchas gracias por esto. Quedo demasiado feliz. Fue la primera experiencia pues que tuve como contando mi historia y la verdad quedo demasiado contento, muy movido, muy todo. No, Nico, pues gracias. Yo estoy aquí más conmovida, realmente. Ustedes siempre me ponen a llorar. De verdad que para mí es un placer y un honor haberte tenido en este espacio. Gracias, gracias infinitas porque sé que como yo muchas personas quedaron tocadas y conmovidas con tu historia, eh, con esos mensajes tan bonitos que nos acabas de regalar. Gracias al cielo por permitirte dar estos mensajes. Yo estoy feliz, feliz y conmovida, realmente estremecida. No, no sé, me estaba pasando calores, eh, estaba sintiendo en este instante muchas cosas cuando tú hablabas y realmente estoy feliz porque sé todo el proceso para que tú estuvieras acá, entonces de verdad muy agradecida. Esos mensajes tan maravillosos, tan sentidos que yo sé que a más de uno nos tocó y por correspondencia del cielo pues permitieron que tú no los dijeras.
Así que Nico, como tú nos acabas de decir, cualquier cosa que necesitemos, estamos a una llamada. Recuérdanos Ujú. rápidamente tus redes, dónde te encontramos, cómo hacemos para contactarte. Igual al final del live yo pongo la información. Me preguntaron que si iba a quedar grabado, sí, va a quedar grabado en el canal de YouTube Conéctate con Cata. Pero recuérdanos, Nico, tus redes, recuérdanos todos esos espacios y también cuéntanos rápidamente de tu emprendimiento de las esencias y las velas, que es súper bonito porque es regido por todo tu conocimiento y sabiduría del cielo. Bueno, con el emprendimiento es algo familiar. Empezamos mi hermana y yo, pero realmente ahí trabajamos toda la familia, pues los cuatro y hasta pues mi tía y todo, porque a veces hasta domicilios y todo, entonces todos estamos ahí metidos. Con los cursos en la virtualidad, como tocamos tantos temas, nos llegó mucha información canalizada. Una de ellas fue los aromas de los arcángeles. Normalmente uno ve en la calle, pues, y en las tiendas angelicales, splash, pues, como de Los Ángeles, pero, y no porque sean las mías, pero realmente esos aromas que nos dictaron son una cosa de locos. Uno la huele y es como si tuviera al arcángel al frente. Es increíble. Y las personas que han tenido la oportunidad de conectarse con los ángeles han olido las esencias y quedan pues sorprendidas. Entonces son esencias, fragancias que tú puedes utilizar para ambientar espacios, ¿cierto? Para limpiar espacios, para armonizarte o para protegerte, dependiendo del arcángel que también compres, como que se activan diferentes cosas. Entonces puedes comprar a Chamuel para el amor, a Uriel para la abundancia, a Rafael para la sanación. En el Instagram de nosotros tenemos toda la información. En Soulmates, porque se llama así, que significa alma gemelas. Eh, También vendemos velas con formas de los ángeles, son hermosas, de los siete arcángeles. También accesorios pues como angelicales, los péndulos, para trabajar todo el tema de la radiestesia. eh, y se me escapa. Ah, bueno, y también vendemos las esencias que son para humidificador. También, no como normalmente uno las ve en las tiendas, sino con la información de que para qué te sirve esa esencia con ese arcángel, ¿cierto? Entonces, por ese lado del emprendimiento, eso es algo muy bonito para que se animen pues como a ver de qué trata y qué vendemos. Hacemos pues envíos a todas partes, no solo en Medellín. Y ya como contacto, ahí pueden buscarme por varias maneras. La primera es escribirme a mi Instagram, que es @NicolásGarzón10. Es mi Instagram personal porque la verdad mi Instagram como de trabajo es el que tengo con mi mamá, que es Diana Montoya 3. Por ahí también me pueden escribir por cualquiera de los dos. En Diana Montoya 3 encuentran mi teléfono, pues mi celular. Y en las redes sociales también nos pueden buscar en YouTube porque tenemos meditaciones muy interesantes. En Instagram también hacemos algunos en vivos. La idea es como empezar a retomarlos y ahora que me di la oportunidad de hacer un envío, también comenzar como en el Instagram de mi mamá a hacerlos. Hacemos muchas actividades, hacemos el día de preguntas que es como para que tú preguntes algo a los ángeles y por medio de las cartas nosotros te respondemos. Subimos de todo ahí pues como en ese Instagram. Me pueden buscar si están interesados en una cita, si están interesados en entrar al grupo de jóvenes. El grupo de jóvenes no tiene ningún costo, porque es una ayuda pues como para los jóvenes, ¿cierto? Del 15 a 28, ¿no? Hay que De pensar que 15 no puedo a estar. 18. Ajá. También tenemos el Instagram del grupo de jóvenes, ahí también pueden ver como más o menos lo que hemos hecho. Y nada, creo que no se me escapa ninguna otra cosa. Ya creo que dijiste pues todas tus redes, tus contactos. Igual aquí cuando terminemos en el Instagram mío también va a estar toda la información. Nicolás, infinitas gracias por este espacio. Te quiero mucho a ti y a toda tu familia. Gracias a todas las almas que estuvieron presentes en este live. Si están aquí es por correspondencia del cielo. Así que bendiciones y nos vemos la semana del 20 de marzo con otro invitado especial. Un abrazo y feliz noche para todos. Chao, mi Nico hermoso. Chao.